Vamos a desarrollar el cuarto Congreso Internacional de la Red Mundial de la Transformación. El lema de nuestra red mundial es El cambio empieza aquí contigo. La temática de la cual nos van a hablar nuestros ponentes va a ser mejora continua. Y les quiero presentar a nuestra primera ponente. Ella es Nevis Balanta. Ella es licenciada en educación con especialidad en lingüística y literatura. Es speaker, instructora internacional, por supuesto es Master Coach internacional, escritora y conferencista internacional, miembro Silver de la Red Mundial de Conferencistas. Nevis, me da muchísimo gusto volver a verte después de mucho tiempo que no nos vemos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nevis nos va a hablar de la M de mejorar. Tienes a partir de este momento entre 20 y 25 minutos para desarrollar tu ponencia. Bienvenida. Y es un gusto para mí estar esta noche en Colombia. Y bueno, un saludo para todas las personas que están aquí conectadas, agradecida principalmente con la directora ejecutiva de la Red Mundial de la Transformación, Rocío Ramírez, con el director del portafolio, el doctor Jorge Rivero, con todo el equipo de la Red Mundial de la Transformación, con Vanessa Lenque en Argentina, que organiza este congreso, con Fiorella desde Perú, Ricardo y Grecia en México, y bueno, y un saludo para todos, absolutamente para todos los que están conectados, muy especialmente a mis estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy ya Javier lo decía, el tema del Congreso es la mejora continua. Mi conferencia la he titulado M de mejorar. Quiero empezar contándoles que mi mamá siempre decía que todo iba a mejorar. Esta era una de sus frases favoritas. Ella era una mujer esperanzadora y alegre, que siempre avisoraba nuevos horizontes, nuevas soluciones. Su vida era un conjunto de desafíos que ella conducía además como una experta solucionadora. Hablaba siempre con tanta calidez que todos sentíamos como esa sensación térmica de su voz y sus palabras. Un día, mi mamá envió a mi hermano a comprar la carne para el almuerzo. Él compró la carne, pero como le gustaba tanto el fútbol, se quedó jugando como dicen en Colombia, un picadito de fútbol. Puso la carne a un ladito, jugó un rato y luego pues ya quería retornar a casa. Cuando fue a recoger la carne, oh sorpresa, la carne no estaba. Él se achicopaló un poco y llegó a la casa sin la carne para el almuerzo. Tuvo que aguantar el regaño de mi madre y bueno, ella en su creatividad hizo un guiso sabroso, sirvió arroz, ensalada y tajadas de plátano maduro. Todos almorzamos en familia, echamos cuentos, anécdotas, nos sentimos tan felices y al final del almuerzo mi mamá dijo lo siguiente: no olviden, hijos míos, que cuando se presente alguna dificultad hay que resolver rápido y que siempre hay alguna ruta para mejorar el momento. Eso quedó grabado en mi retina y en mi memoria. Y como hoy el tema central es la mejora continua, quise recordarlo también como una manera de hacerle un homenaje a mis muertos, ¿no? A ellos debo todo lo que soy. Y bueno, además, mejorar empieza con M de mamá. Con M se escriben muchísimas palabras bonitas en español. Por ejemplo, se escribe la palabra motivación, la palabra misericordia, la palabra magia, la palabra misterio, melodía, milagro, mantra, musa, música, mérito, entre otras.
Y me gustaría que ustedes respondieran esta pregunta. ¿Cómo estoy hoy? En el chat, con una palabra con la letra M. Por ejemplo, yo podría decir, hoy estoy mágica, magnífica, qué sé yo, memorable, millonaria, majestuosa. Pero también alguien puede decir, estoy melancólico. O puedo hacer el ejercicio con objetos o frutas. Estoy melón, estoy mano, estoy mar, estoy mostaza, tal vez estoy maleta, qué sé yo. Sería un buen ejercicio para justamente hacer que la letra M tome protagonismo. Una letra, además, que ocupa el sexto lugar en español de las letras que tienen más palabras en el diccionario. Entonces, eso me parece bellísimo porque en español hay aproximadamente 30.000 palabras con la letra M. La letra M, que además tiene su origen en un ideograma fenicio que se representaba como agua. Es decir, la M es agua. No olvidemos que antes de las letras ser letras fueron dibujos. La M, agua. La D de dedo, como solemos decir, una puerta. La E, un hombre con los brazos abiertos. La O fue un ojo. La R, una cabeza. Y la A, por ejemplo, fue una cabeza de buey. Pero qué bonito, la M, agua, agua. Entonces, voy a hablar un poco en tono acuoso, porque entre otras cosas, yo soy una enamorada del agua. Cada letra es una representación de nuestro mundo y de nuestro lenguaje, dice Irene Vallejo y dicen varios autores. M, agua, es la letra con la que empieza a mejorar. ¿Y qué implica mejorar? Mejorar implica fluir, implica filtrar, implica destilar, cambiar el curso. Mejorar implica ser a veces río, pero otras veces podemos ser afluente. Mejorar implica ser mar, pero otras veces podemos ser solo ola o solo espuma. Mejorar significa crecer, significa expandirse. Mejorar implica estar dispuesto al cambio, pero claro que sí, no temerle a ese carácter transformador del agua, de la M, ¿verdad? Mejorar implica también ser marginal a veces, pero también otras ser el centro, otras estar en la orilla o tal vez, ¿por qué no?, ser principal. Mejorar es un verbo, un proceso, una acción o conjunto de acciones. Mejora, en cambio, es un sustantivo, un mote empresarial que para algunos autores, para no mencionar nombres aquí, está asociado a palabras como optimización, como eficiencia, eficacia, asociados al capitalismo más salvaje. Pero fíjense, también tenemos la palabra mejor. Mejor es un adjetivo comparativo. Y a veces ser mejor es una aspiración humana, peligrosa a mi modo de ver. ¿Qué tal si tratamos de ser mejor respecto a nosotros mismos? Yo me quedo entonces con el verbo mejorar, que significa evolución, significa proceso, cambio, conciencia y para hablar en términos acuosos, oleaje. Mejorar, además de ser oasis, mis queridos y queridos amigos, es democrático. Todos podemos mejorar. El gordo, el flaco, el negro, el blanco, el adulto, el niño, todos, absolutamente todos podemos proponernos mejorar en algún aspecto de nuestra vida. Y además mejorar es un acto de valentía, pero claro que sí. Y adivinen cuál es el terreno por excelencia del mejoramiento, el lenguaje. Porque las palabras no son solo verbo, son acciones concretas. Decir ciertas cosas mejora
el clima laboral, puede mejorar también lo que decimos, la salud o también, ¿por qué no?, las relaciones. Lo que nos decimos a nosotros mismos nos mejora y también lo que le decimos a los otros puede mejorar un rato, una hora, un día, una semana y hasta una vida. Según Mamen Horno, una científica española, en su libro Un cerebro lleno de palabras, dice que las palabras modulan emociones. Por ejemplo, dice Mamen Horno que cuando se dicen palabrotas o palabras tabú, se sube la adrenalina y estas tienen efecto analgésico, como cuando nos golpeamos con la punta de la cama, ay, 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 se nos salen una que otra cosita. Cada uno sabrá qué es lo que dice cuando se golpea con la punta de la cama, ¿verdad? Y ahí parece que la palabrota tuviera ese efecto analgésico, solo en ese momento, porque si ya se la decimos a una persona, ya tiene el efecto contrario. Las palabras nos ayudan a pensar y a sentir. Y dice Mamen Horno en ese libro que está demostrado por los neurocientíficos que el lenguaje drástico, como ellos lo llaman, o las palabras tajantes, hacen mal a la salud mental y a la salud física. Es decir, palabras como nunca, siempre, todos, nadie, jamás son inconvenientes para nuestra salud. Y yo me ponía a pensar, en Colombia, imagínense que hay una ronda infantil donde los niños cantan, nadie me quiere, todos me odian, y es como la canción del gusanito. ¡Qué horror! Tiene todas las palabras tajantes habidas y por haber. Es decir, pobres niños subiéndole el cortisol, Dios mío. Y pensaba yo, como lo dicen estos científicos, que lo contrario de ese lenguaje tajante, ¿verdad? De ese lenguaje drástico, es matizar las palabras. Y pienso yo que entonces cuando matizamos las palabras, difuminamos, suavizamos, allanamos, apaciguamos, dulcificamos, sosegamos. Es por eso importante revivir ancestralmente el mejorar. Y me gusta siempre recordar esto porque hay que darlo a conocer. Los africanos bantú tienen la palabra sawabona, que es un saludo, que significa yo te valoro, yo te respeto. A lo que ellos contestan shikoba, que significa entonces yo existo para ti. Pero lo lindo de esto no es solo la palabra, es el ritual. Cuando alguien se equivoca en esa comunidad, se ponen en círculo y sientan en el centro a la persona que se ha equivocado. Cada uno de los miembros de la comunidad le dice algo bueno que ha observado y que tiene esa persona, porque ellos tienen la convicción, los bantúes, que cuando las palabras le recuerdan a las personas lo buenas que son, pueden retomar el buen camino, porque las palabras justamente mejoran, las palabras sanan, las palabras, en este caso, motivan la esperanza y el mejoramiento constante. También hay múltiples ejemplos, como en los campos de concentración nazi, que conocemos de cómo las palabras mejoraban a las personas. Palabras que se decían, ¿verdad? Palabras optimistas, esperanzadoras, pero también palabras contempladas en los libros, como lo describe Ana Frank en su diario. Era maravilloso saber que un libro, que una palabra podía mejorar la vida de la gente. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces están bajitos de ánimo y alguien les dice una palabra oportuna, inmediatamente les sube el ánimo y hasta les puede robar una sonrisa. Qué bonito esto de las palabras. A las mujeres negras en la época de la esclavitud, fíjense que se les rapaba la cabeza para quitarles el atractivo y además se les obligaba a usar unos trapos que las etiquetaba y estigmatizaba como esclavizadas, y pues eso implicaba que podían ser vulneradas. Ellas, con sus propias palabras,
Se decían a sí mismas que a pesar de estar sin pelo y con esos trapos que tenían una connotación negativa, eran bellas. Y además de decírselo, convirtieron esos trapos en lunas, en soles y en flores. Y hoy el turbante se conoce como una prenda maravillosa que además implica resistencia y libertad. Entonces, mejorar es un acto individual, pero sobre todo es un acto colectivo. El mejorar se narra, se cuenta en los libros y en las historias, porque lo que yo digo, es decir, lo que yo hago, porque como dice Sirle, las palabras son acción. Lo que yo digo y hago puede mejorarme a mí mismo, pero sobre todo puede mejorar a mi entorno y a los otros. Entonces, es muy bonito este tema de la mejora. El mejorar, además, es de dominio público, porque la medida en que mejoremos y nos mejoramos a nosotros mismos, mejoramos el mundo que nos rodea, el mundo que habitamos, que además empieza con M, M de mundo, M de mejorar, M, una letra oasis, una letra agua, una letra que permite mojarnos de transformación, como cuando leemos un ratico todos los días. La lectura nos calma y nos sosiega. A veces, pues nos inunda de esperanza. Y a diferencia de la tecnología, pues que quita el sueño y aumenta el estrés, la lectura al contrario, tiene esa característica de sosiego. Qué lindo, porque el mejorar atraviesa el lenguaje, atraviesa las palabras, que además atraviesan a su vez el cerebro y el cuerpo. Yo los invito hoy entonces a mejorar con M, a fluir, a hacer oasis en el desierto de muchas personas, a hacer oasis en este mundo de guerras, en este mundo que nos habita. Y para finalizar, quiero que coloquen alguna idea o palabra que les haya quedado rondando en esta conferencia. M de mejorar. Muchas gracias.